Ecuación cuadrática, fórmula general cuadrática. Uno de los aspectos fundamentales de la ecuación cuadrática es su aplicación, que ha sido para el uso de la construcción de ojivas en puentes, en castillos, en cúpulas, en la construcción de cúpulas, en la cuestión de objetos marítimos o del espacio, en la parte frontal de cada uno de esta instrumentación o aparato. En el lanzamiento de proyectiles se ve visualizada la ecuación cuadrática y en ciertos fenómenos de crecimiento de bacterias. Entre otros aspectos, también se puede observar en algunas formas de ciertos seres vivos como las medusas, su configuración. Podría decirse también en la parte frontal del hocico de los tiburones, por decir algo, y así en tantas otras cosas se ve visualizada el trabajo o el desarrollo natural de la ecuación cuadrática. Una temática que ha sido abordada desde la antigüedad por distintas culturas babilónicas hacia los años 2700 en las tablillas de barro Plinton 280, asimismo a través de los egipcios por los 1500 a.C. en los papiros de Golenichev, de Berlín y de Moscú. Así también se puede visualizar en el trabajo de los hindúes, que es bien fuerte este trabajo de la cuadrática en este grupo cultural hindú, asimismo en los árabes y en los griegos. Procediendo en ese asunto, la fórmula cuadrática es una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, donde la característica principal es que tiene una variable elevado al cuadrado, como es el caso de x cuadrado, ax cuadrado que se le llama el término cuadrático, bx el término lineal y c el término independiente. Y entonces a corresponde al coeficiente del término cuadrático, b al coeficiente del término lineal y c el coeficiente del término independiente, donde se hacen los siguientes desgloses: coeficientes a, b, c. Nuevamente recordando que si a es 0, no existe ecuación cuadrática ni tampoco fórmula. Por lo tanto, a debe ser distinto de 0 y que los coeficientes son números. En el caso de a, que multiplica a la expresión x cuadrado, b que multiplica la expresión x, y c que es el término independiente, que simplemente es un número en donde no se visualiza variable porque la variable ha sido una transformación de x a la 0, que es 1, y que 1 por c es el mismo c. Entonces, en el desarrollo de esta fórmula general de ecuación cuadrática, los coeficientes juegan un papel fundamental. Su signo es algo vital para el desarrollo de este proceso de trabajo. Un error de signo está malo todo el resto de lo demás. Luego viene el discriminante, que es una expresión con un triángulo que es igual a b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y el tipo de raíces se determina a través del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, entonces se trata de dos raíces reales distintas. Es decir, si el discriminante es de signo positivo, se trata de dos raíces reales distintas, que lo vamos a simplificar con las iniciales 2RRD. Cuando el discriminante es igual a 0, se trata de dos raíces reales iguales y que vamos a simplificar con las iniciales 2RRI. Y luego, la otra condición del discriminante es cuando el discriminante es menor que 0, es cuando se trata de dos raíces complejas conjugadas. Es 2RCC. Nuestro trabajo se va a centrar principalmente cuando el discriminante es mayor que 0, es decir, dos raíces reales distintas.
la forma del cálculo de las raíces a través de esta fórmula x igual en el numerador menos b más menos raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces a por c. Aquí hay dos soluciones de raíces. Una de ellas es menos b más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces a. Y la otra solución es menos b menos la raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces a c. Siguiendo con el asunto, pasamos con el ejercicio 1 con una expresión cuadrática 3x cuadrado más 5x más 1 igual 0, donde aquí se identifica 3x al cuadrado por estar elevado al cuadrado el término cuadrático, 5x por estar elevado la variable a 1, el término lineal, y 1 que es el término independiente. En este sentido, a corresponde al coeficiente del término cuadrático, que en este caso es 3, b, que es el coeficiente del término lineal, que corresponde para 5, y c, que es 1, el término independiente. Entonces vamos a hacer desglose de los coeficientes a, b, c. A, que es igual a este 3, le indicamos aquí a para visualizar y colocamos que a es igual a 3. Luego b, que es este de acá, que corresponde a 5. Y por último c, que es este de aquí, y colocamos aquí que es 1. Entonces el coeficiente del término cuadrático, que es a, el coeficiente del término lineal, que es b, el coeficiente del término independiente, que es 1. Lógicamente, si aquí es menos 3x cuadrado, el coeficiente a sería menos 3. Si aquí fuera menos 5x, el coeficiente del término lineal b sería igual a menos 5. Si aquí fuera menos 1, entonces el coeficiente del término independiente sería c igual a menos 1. Pero en este caso del ejercicio 1, todos son positivos, entonces es positivo. Esto de la declaración de los coeficientes es fundamental. Un error de esto, todo el resto de lo demás está malo. Por eso es de un cuidado muy especial en el tratamiento del trabajo de ejercicios de ecuación cuadrática a través de la fórmula general de la cuadrática. Después de tener claro cuáles son los coeficientes y que lógicamente son indicados con ABC y con el símbolo igual, símbolo de 1557 desarrollado por el matemático Robert Record, que es fundamental esa simbolización así como se está indicando. Luego procede al discriminante, el discriminante que es bajo la fórmula b cuadrado menos 4 veces a por c. Entonces se hace la sustitución de esos valores, discriminante igual, en vez de b, que b es igual a 5, entonces sería 5 elevado al cuadrado menos 4, que es parte de la fórmula, por a, que a es 3, y por c, que es 1. Entonces tenemos aquí la correspondencia, b que es igual a 5 acá, menos 4 que forma parte de la fórmula, a que es 3 y c que es 1. Y entonces, luego el siguiente paso, discriminante igual 5 al cuadrado significa que el 5 se va a multiplicar consigo mismo 2 veces, es decir, 5 por 5, que es 25, y luego aquí menos por más, que eso nos da menos. Una forma práctica es multiplicar solo los signos negativos, y como aquí hay 1, entonces simplemente se vuelve a escribir 4 por 3, 12, por 1, 12. Entonces el discriminante será la resta de 25 menos 12, que eso nos da 13. Luego viene la otra parte, una vez teniendo el discriminante, establecer el tipo de raíz. Vemos que 13 es un número positivo, es mayor que 0, por lo tanto se trata de dos raíces reales distintas. Luego procedemos a lo siguiente, que es el cálculo de las raíces a través de la fórmula x igual menos b más menos raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces a por c. Entonces, vamos a indicar en verde el coeficiente del término lineal, en azul el coeficiente del término cuadrático,
y en rojo el coeficiente del término independiente. Entonces x igual, el menos que forma parte de la fórmula, ese menos siempre va. Y el b, que es lo que tenemos aquí en los datos, b igual a 5, entonces utilizamos 5 para eso y escribimos acá 5. Si b no fuera 5, sino menos 5, entonces aquí se tendría que escribir, aparte de este menos, entre paréntesis, menos 5. Pero como es positivo, simplemente 5. Y el negativo de acá, que es parte de la fórmula, y luego más menos, que es parte de la fórmula, la raíz cuadrada del discriminante, que ya lo calculamos anteriormente, que esto es discriminante igual a 13. Y entonces colocamos dentro de esa raíz cuadrada el 13, que es el radicando que corresponde al discriminante. Y en el denominador 2, que forma parte de la fórmula, escribimos 2 en producto con A y en producto con C. Entonces identificamos A, que ya lo tenemos clasificado aquí. A es igual a 3 dentro de los coeficientes y C, que es igual a 1. Entonces para A, que corresponde como coeficiente 3, entonces colocamos 3 aquí. Y en C colocamos coeficiente aquí 1, C que corresponde a esto, y A acá. Esto se podría dejar acá, lógicamente, habiendo multiplicado 2 por 3 por 1. 2 por 3, 6, 6 por 1, 6. Es decir, menos 5 más menos raíz cuadrada de 13 sobre 6. Pero nosotros vamos a desarrollar y encontrar las dos raíces. Una debido al signo positivo de la raíz cuadrada y la otra el negativo de la raíz cuadrada. Entonces, hacemos primero el desarrollo menos 5 más menos y la raíz cuadrada de 13, que eso es 3.60. Entonces, y tenemos en el denominador 2 por 3, 6 por 1, 6. Entonces, una de las soluciones le vamos a llamar x1 igual. Y vamos a escribir menos 5, que corresponde a esto de acá. Y aquí vamos a usar el signo positivo primero, más 3.60 sobre 6. De manera que x1 es igual. Menos 5 más 3.60, eso nos da menos 1.4. Y el denominador 6, entonces x1 es igual menos 1.4 entre 6 menos 0.23. Entonces ya tenemos una de las raíces de la ecuación cuadrática que nos han dado en este ejercicio 1. Luego se procede a obtener la segunda raíz, que va a ser menos 5, pero aquí con menos 3.6, menos 3.60 entre 6, que es lo que vamos a escribir en lo siguiente. X sub 2 menos 5 menos 3.60, que corresponde a la raíz cuadrada de el 13, de 13. Entonces hemos escrito esto, menos 5 menos 3.60 entre 6, que lo vamos a completar acá. Y entonces la otra raíz de esa cuadrática es menos 5 menos 3.60, eso es menos 8.60, y el denominador que nos queda 6. De manera que x sub 2 es igual, al dividir menos 8.60 entre 6, menos 1.43. Entonces, una de las raíces de esta ecuación cuadrática que nos dieron, es decir, la ecuación 3x cuadrado más 5x más 1 igual a 0, una de ellas es x sub 1 igual menos 0.23 y x sub 2 menos 1.44. Posteriormente se sabrá que estos resultados de raíces lo que significa que son interceptos en el eje X cuando se traza una curva de la ecuación cuadrática. Entonces, siguiendo con este proceso de trabajo de la fórmula, vamos al siguiente, ejercicio 2,
donde tenemos la expresión algebraica, más que todo es una ecuación en realidad, porque la característica es el símbolo creado por el matemático Robert Record en 1557. Retomando cosas muy interesantes dentro de la historia de las matemáticas, donde el signo más es un símbolo y el signo menos fue creado por el matemático Johannes Wittmann hacia el año 1489, pues extendiendo la idea, el símbolo de la multiplicación a x creada por William Austrín, asimismo Isaac Newton, Johann Bernoulli, hacia el año 1631, el punto que es utilizado como símbolo de la multiplicación, creado por el matemático Gottfried Wilhelm Leibniz hacia el año 1688. Y así podemos encontrar el símbolo de la división de un punto arriba, luego una pleca y luego otro punto, creado por el matemático Johannes Rank hacia el año 1659, el símbolo de división, que es una pleca inclinada, por el matemático Augusto Morgan hacia el año 1845. Eso como una remembranza histórica de que en una simple simbolización de una expresión algebraica, pero en este caso no simplemente una expresión algebraica, sino una ecuación, una expresión algebraica que se le ha puesto el igual. Eso es una ecuación. Entonces, ¿cómo esta simbolización ha repercutido en su proceso de desarrollo y los antecedentes históricos de su simbolización? Entonces, a través de esta ecuación cuadrática, 2x cuadrado más 3x menos 3 igual 0, vamos a seguir con el proceso del desarrollo de la fórmula general cuadrática, sabiendo que 12x cuadrado es el término cuadrático y que tiene como coeficiente de ese término cuadrático el número 12, y el término correspondiente al término lineal, este es 3x, cuyo coeficiente del término lineal es 3, y el término independiente, que es menos 3, que es el coeficiente del término independiente, es decir, c. En tal sentido, A es 12, B es 3, C es menos 3. Pero formalizando este proceso de trabajo, declaramos los coeficientes. A, que es igual, e indicamos que A es el coeficiente del término cuadrático que corresponde a 12 y lo escribimos acá. Y luego indicamos el siguiente coeficiente, B igual, y que corresponde a este B del término, el coeficiente del término lineal, que eso es 3, y lo trasladamos aquí. Y luego hacemos la indicación para el coeficiente del término independiente, que lo indicamos aquí, es el coeficiente c, y que corresponde al valor de menos 3, que lo escribimos acá. Entonces ya tenemos claro cuáles son los coeficientes de esta ecuación cuadrática de 12x cuadrado más 3x menos 3 igual 0. A, que proviene de aquí, lo hemos escrito acá. B, que proviene de aquí, lo hemos escrito aquí. Y menos 3, que corresponde al término independiente, que es C, lo escribimos acá. Una vez teniendo claros los coeficientes, y que esta es la parte fundamental del desarrollo de la fórmula general cuadrática, y que hay que tener cuidado con los signos, porque con un signo erróneo todo el resto está malo. Entonces vamos a el desarrollo de lo que es el discriminante, que es la fórmula del triángulo igual, o que ese triángulo es una simbolización de letra griega que se llama delta en mayúscula. Es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c, donde el signo menos y 4 forma parte de la fórmula, eso no cambia. Entonces escribimos discriminante y b, que es 3. En esta ocasión lo vamos a escribir entre paréntesis elevado al cuadrado. Siempre lo vamos a escribir entre paréntesis, sea positivo b o sea negativo. Eso es importante para no cometer un error al momento del tratamiento de signos, que ahorita no se nota, pero en otro ejercicio lo veremos. Siguiendo con ese proceso, escribimos como parte de la fórmula menos 4 por a y por c, donde a es 12, escribimos 12 aquí, y c, que corresponde a menos 3, que lo escribimos acá. Y ahí lo tenemos. Ahora obtenemos el valor del discriminante en ese proceso de encontrar un paso intermedio, que es 3 al cuadrado, que es 3 por 3,
9, donde cuando tenemos una potencia 3 a la 2, el exponente que es 2 nos indica que la base que es 3 debe multiplicarse consigo mismo 2 veces, es decir, 3 por 3, 9. Y luego aquí de forma pragmática simplemente multiplicamos signo. Menos por menos, pero signos negativos. Menos por menos, más. Y luego 4 por 12, que es 48, y 48 por 3, que es 144. Entonces luego sumamos 9 más 144 en ese proceso de búsqueda del discriminante, que es 153. Entonces vamos a la siguiente parte, que es el declarar el tipo de raíz. Aquí la característica es que el discriminante es número positivo, o dicho de otra forma, 153 es mayor que 0, es decir, el discriminante, y eso significa que son dos raíces reales distintas cuando es mayor que 0. Y entonces aquí tenemos este proceso de desarrollo donde hemos encontrado coeficientes, el discriminante, el tipo de raíz, y luego se procede al cálculo de las raíces a través de la fórmula, que esa se utilizará para cualquier situación. X igual a menos b más menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces a por c. Entonces escribimos x igual menos, que forma parte de la fórmula, el b, vamos a los datos, b es 3, entonces escribimos 3 acá. Si fuera menos 3 el valor de b, entonces escribiríamos entre paréntesis menos 3, pero como es positivo, simplemente 3, más menos la raíz cuadrada del discriminante, que es lo que hemos obtenido y es lo que nos declara el tipo de raíz, y que esto es 153 y que por ser positivo, o dicho de otra forma mayor que 0, se trata que se va a encontrar dos raíces reales distintas entre 2, que es parte de la fórmula, por a por c, a que corresponde al coeficiente del término cuadrático, que en este caso se trata de 12, y entonces lo escribimos aquí, 12. Y c, que corresponde al coeficiente del término independiente, que ya lo tenemos establecido aquí, que es menos 3, y eso lo escribimos entonces entre este paréntesis en color rojo, que corresponde al valor de c. Y luego vamos al siguiente paso, x igual, la pleca división de los árabes. No hay una tipificación del año, pero también es una simbolización hacia el año 1228, desarrollado por Leonardo de Pisa, otro matemático, comúnmente llamado Fibonacci. Entonces, siguiendo con el proceso, escribimos menos 3, luego más menos, y que la raíz cuadrada de 153 es 12.36. Vamos a tomar dos dígitos en la parte decimal, al menos que se nos indique algo diferente. Y luego aquí, en el denominador, más por más da más y más por menos da menos, de manera que el resultado será negativo. 2 por 12 es 24 y 24 por 3 nos da 72. De manera que 2 por 12 por menos 3 es menos 72. Y luego, siguiendo el proceso de extraer la mínima expresión de la solución de estas raíces de la ecuación cuadrática a través del proceso indicado por la fórmula general cuadrática, seguimos con el siguiente paso y decimos x1 para la indicación del valor numérico de la primera raíz, y colocamos pleca y escribimos menos 3. Y aquí, como hay más y menos, vamos a trabajar con el signo más, el símbolo creado por Johannes Wittmann hacia el año 1489, y luego colocamos 12.36 y colocamos en el denominador menos 72. El signo menos también creado por el matemático Johannes Wittmann hacia 1489. Y siguiendo este proceso de trabajo,
vamos a obtener x1 igual, y hacemos en el numerador menos 3 más 12.36. Eso nos da 9.36. La interpretación de la resta de esto es entre menos 3 y 12.36. El número mayor en valor absoluto es 12.36. Y como este es positivo, entonces la siguiente operación hereda el signo positivo. Y luego la diferencia numérica entre 12.36 y 3 es 9.36. Por ese motivo, menos 3 más 12.36 es 9.36. Y el denominador que escribimos, menos 72. Y luego el proceso de división, y 9.36 entre menos 72 para encontrar esa primera raíz. En primer lugar, más entre menos da menos, y 9.36 entre 72, 0.13. O dicho en forma global, 9.36 entre menos 72 es menos 0.13, una de las raíces de la ecuación cuadrática y que es uno de los interceptos de x de la ecuación cuadrática. Y si lo vemos esto como una función. Pero bien, siguiendo con el asunto, vamos con encontrar la siguiente raíz de esta ecuación cuadrática, que corresponde a x sub 2 igual menos 3. Ahora con menos, es decir, viendo en el proceso anterior tenemos menos 3 más 12.36. Para la otra raíz va a ser menos 3 menos 12.36 entre menos 72, que es lo que se va a escribir justamente acá. Menos 3 menos 12.36 entre menos 72, como se había previsto. Y luego x sub 2 igual la pleca larga de división de los árabes y de Leonardo de Pisa hacia el año 1228. Entonces, menos 3 menos 12.36, eso nos da menos 15.36. Colocamos en el denominador menos 72, que es volver a copiar lo que tenemos antes, y luego el proceso de la división, x sub 2, donde menos entre menos nos da más, y 15.36 entre 72, 0.21. O dicho de otra forma, menos 15.36 entre menos 72 es 0.21, la otra raíz de la ecuación cuadrática, y que si esta la vemos dentro del contexto de una función cuadrática es el otro intercepto en x, donde intercepto en x es una intercepción de una curva llamada función en el eje x. De manera sintética, trabajando la ecuación cuadrática 12x cuadrado más 3x menos 3 igual a 0, hemos encontrado por raíces, una de ellas x1 igual a menos 0.13 y la otra que corresponde a x sub 2 igual a 0.21. Siguiendo este proceso de trabajo de la ecuación cuadrática, nos vamos a un tercer ejercicio donde tenemos la ecuación cuadrática menos 12x cuadrado menos 20x menos 32 igual 0. Donde tenemos que el término cuadrático es menos 12x cuadrado, cuyo coeficiente del término cuadrático, que es a igual a menos 2. El término que es lineal, menos 20x, cuyo coeficiente del término lineal, que es b es igual a menos 20. Y el término independiente que corresponde a c es menos 32. Teniendo claro que esto es una ecuación cuadrática cuya característica es el igual, símbolo de 1557, símbolo del matemático Robert Record, y que tenemos aquí signo negativo, símbolo creado por el matemático Johannes Wittmann, 1489. Y siguiendo este proceso enlistamos los coeficientes. El coeficiente a, que corresponde a este a de aquí, del término cuadrático, indicado por el valor correspondiente a menos 2, que lo escribimos aquí, a igual a menos 2. Luego, el coeficiente del término lineal, que es b igual, indicamos aquí quién es b, y el número que corresponde a ese coeficiente del término lineal, que es menos 20, es decir, b igual
a menos 20, y luego el coeficiente del término independiente, que es aquel que no se visualiza variable, que corresponde a menos 32 y que lo escribimos C igual menos 32. Y una vez teniendo claro los coeficientes, para no cometer errores, que esto es importante, entonces vamos a obtener lo que es el discriminante. El discriminante, bajo la letra delta griega, que es un triángulo con una punta superior, que es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c, es decir, b que corresponde al coeficiente del término lineal elevado al cuadrado menos 4 veces el coeficiente del término cuadrático y en producto con el coeficiente del término independiente. En ese proceso de trabajo se sigue lo siguiente, el discriminante igual, y en vez de b que corresponde a menos 20 y lo colocamos entre paréntesis y eso elevado al cuadrado menos 4 que es parte de la fórmula por a por c, donde a que está en azul que corresponde a menos 2 lo escribimos aquí y luego el c que es en rojo que lo tenemos aquí que es menos 32. Entonces a que es menos 2 escrito acá que corresponde a esto y c que es menos 32 que corresponde a esto lo escribimos aquí. Y aquí es importante los paréntesis que lo vamos a, porque aquí tenemos un signo negativo y como esta expresión está elevado al cuadrado, que aquí es uno de los principales errores que cometen normalmente los estudiantes colocando luego el siguiente resultado negativo cuando todo lo que está elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces, luego entonces menos por menos que da más, siempre positivo, y 20 a la 2 que eso es 20 por 20 que son 400. Luego la multiplicación aquí de los signos negativos, menos por menos da más y más por menos da menos. Y luego 4 por 2, 8 y 8 por 32 nos da 256. Y luego 400 menos 256 en el siguiente paso para encontrar el discriminante. Esto nos da discriminante igual 144, un número positivo, o dicho de otra forma, 144 es mayor que 0. Y luego la indicación del tipo de raíz. 144 mayor que 0 significa dos raíces reales distintas. Luego vamos en ese proceso de trabajo de la cuadrática a obtener sus raíces a través de la fórmula x igual menos b más menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces a por c, donde b el coeficiente del término lineal, a es el coeficiente del término cuadrático, c es el coeficiente del término independiente. Entonces, ahora se procede a escribir los valores numéricos correspondientes. El menos, que es de la fórmula, y luego b. b, en este caso, viendo en el listado de los coeficientes, es negativo, es menos 20. Como es menos 20, entonces lo escribimos entre paréntesis. Porque una cosa es el signo que tenemos en violeta aquí, que corresponde a la fórmula, y otra cosa es el signo de lo que es el coeficiente del término lineal, que en este caso ese coeficiente b es negativo, es menos 20, tal como lo habíamos enlistado aquí, y por ese motivo lo colocamos entre paréntesis, que ese es uno de los errores principales, creer que el signo del coeficiente del término lineal es el mismo signo de la fórmula. No, eso hay que tener cuidado. Una cosa es el signo negativo de la fórmula y otra cosa es el signo que tenga el coeficiente del término lineal, que en este caso es negativo, y lo colocamos entonces entre paréntesis. Más menos, que no hay que olvidar que tiene un proceso de dos soluciones, raíz cuadrada del discriminante, donde el discriminante obtenido aquí es 144 y entonces colocamos en ese proceso 144, la raíz cuadrada debe abarcar todo el número, lo mismo la pleca de división larga, símbolo de los árabes y de Leonardo de Pisa por los 2228.
Y luego, pues en el denominador se escribe el 2 que forma parte de la fórmula por A por C, donde A, que está en color azul, nos vamos de nuevo a los coeficientes, A es menos 2 y entonces escribimos en este paréntesis azul menos 2 y luego entre paréntesis rojo lo que corresponde al coeficiente del término independiente C, que lo tenemos enlistado aquí, que corresponde a menos 32 y entonces regresando escribimos menos 32 entre paréntesis. Y así entonces vamos al siguiente paso, la pleca de división, colocamos menos por menos nos da más 20, más menos, la raíz cuadrada de 144 que es 12, y luego en el denominador más por menos da menos y menos por menos da más. Luego 2 por 2, 4 y 4 por 32 nos da 128. O simplemente tomando solo los negativos, menos por menos, más. Por eso más acá, en el denominador. Y lógicamente 2 por 2, 4, 4 por 32, 128. Entonces ahora vamos a desglosar este proceso de este paso 20, que x es igual a 20 más menos 12 sobre 128, en un desglose en dos soluciones. Una que se llama x1 igual con la parte positiva que es 20 más 12 entre 128, de manera que en el siguiente paso x1 vamos a sumar 20 más 12 que es del denominador, que eso es 32, sobre el denominador que es 128, y luego dividimos 32 entre 128, x1, 32 entre 128 que es 0.25. Recordando que x1 sería una raíz de la función cuadrática en realidad. Lógicamente nosotros en lo que nos dan menos 2x cuadrado menos 20x menos 32 igual 0, eso es una ecuación cuadrática. Pero para que sea función, esta tendría que representarse bajo el símbolo creado por el matemático Leonhard Euler, un matemático suizo que este símbolo lo introdujo hacia el año 1734, que es la simbolización f de x, y que entonces tendría que representarse f de x igual a menos 2x cuadrado menos 20x menos 32. Solamente eso, sin ningún igual. Simplemente el igual que va al principio entre f de x y la expresión. Es decir, la expresión menos 2x cuadrado menos 20x menos 32. Como una cuestión de aclaración, cuando solo se escribe menos 2x cuadrado menos 20x menos 32, esa es una expresión algebraica. Pero cuando escribimos, así como lo tenemos, menos 2x cuadrado menos 20x menos 32 igual a 0, esa es una ecuación cuadrática por el símbolo del igual, el símbolo creado en 1557 por el matemático Robert Record. Y será una función cuando se escribe f de x igual menos 2x cuadrado menos 20x menos 32. Es decir, utilizando el símbolo f de x, que es una f, entre paréntesis se pone x, que es creado por este matemático Leonhard Euler hacia el año 1734. Luego procediendo el proceso de trabajo, válgase la redundancia, entonces a encontrar la raíz 2, la segunda raíz, x sub 2. Entonces en esta raíz que vamos a usar lo que ya teníamos anteriormente, como aquí tenemos 20 más 12 entre 128, para la segunda raíz es colocando aquí signo negativo, es decir, 20 menos 12 entre 128, que es lo que se va a escribir justamente aquí, 20 menos 12 entre 128. Y entonces x sub 2 igual 20 menos 12, que es 8, entre 128, que se vuelve a escribir el denominador, y luego el resultado de x sub 2, que es la división de 8 entre 128, que eso nos da 0.06. Y ese es el resultado de la ecuación cuadrática que nos han dado
que es menos 2x cuadrado menos 20x menos 32 igual 0. Esto como un conocimiento más amplio, nosotros utilizamos la variable x, pero puede ser cualquier letra, puede ser t, puede ser s, puede ser w, se puede usar letra griega, procurando de que no equivocar con lo que son las letras utilizadas, que son minúsculas para los coeficientes, que son ABC, y la letra griega delta para el discriminante. Pero lógicamente, si usamos, por ejemplo, esta ecuación hubiera sido escrita menos 2t cuadrado menos 20t menos 32 igual 0, porque en este caso la variable es t. Entonces, los cambios que se tendría es que en vez de escribirse aquí x sería t, aquí t, t, y aquí t sub 1, t sub 1, t sub 1, y luego en los siguientes pasos sería t sub 2, t sub 2, t sub 2. Pero si la expresión esta, bueno, no la expresión, sino la ecuación cuadrática que tenemos aquí, menos 2x cuadrado menos 20x menos 32 igual 0. En vez de usar la variable x o la variable t, fuera la variable r, entonces sería menos 2r cuadrado menos 20r menos 32 igual 0. Los coeficientes serían la misma simbolización, lo mismo el discriminante, tipo de raíz. El cambio de la simbolización es justamente en las raíces, que al utilizar la letra r como variable, aquí tendría que ser r, aquí r, acá r sub 1, r sub 1, r sub 1, y luego para lo que corresponde a la segunda solución, r sub 2, r sub 2, r sub 2. Eso es lo que cambiaría con un cambio de variable, con otro tipo de variable. Y con eso entonces concretizamos el trabajo de lo que es la ecuación cuadrática a través del uso de la fórmula general cuadrática.